Viernes, fin de semana, ya 3 de enero del 2020. 3 de enero de el año 2020 y un año el año de la esperanza de los mexicanos. El año donde todos los mexicanos pensamos, esperamos, queremos, deseamos, soñamos con que ya cambien las cosas, con que mejoren en todos los sentidos, con que se acabe la inseguridad, con que el gobierno ponga orden, con que de verdad se garantice un derecho, o se garanticen todos los derechos de los ciudadanos. El derecho, por supuesto, a la seguridad, a la integridad y el derecho a todo. Todos los derechos que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De verdad, lo único que se quiere, lo único que se tiene que hacer es que las autoridades, que el gobierno cumpla nada más con lo que le mandata la Constitución Política de nuestro país. Es lo único. Acabar con el tema de corrupción, acabar con las viejas prácticas, ¿sí? Acabar con esas prácticas a las que están acostumbrados el resto de políticos. El ser, por un lado, pues, el enriquecerse del erario, el llevarse todo lo que le corresponde al pueblo, todo lo que, pues sí, los impuestos que usted y nosotros pagamos, por supuesto, con lo que hacemos funcionar a un gobierno y que el gobierno en un determinado momento tiene que únicamente aplicar para el mejoramiento desde luego, de una ciudad, para el mejoramiento de la economía del Estado, del país, por supuesto, y por supuesto para que asimismo venga el mejoramiento en la calidad de vida de todos los mexicanos. Esperemos de verdad que este tema de la corrupción, esta práctica, se quede en el pasado, se quede en el olvido. Digo, este año 2020, que ojalá así sea, pero lamentablemente luego eso pues queda en un sueño, querido auditorio, aunque digo de verdad, esperemos que sí cambien las cosas en serio. Por lo mientras, en la realidad del día a día, la inseguridad continúa. Los hechos delictivos continúan. A todo lo que da. Los homicidios siguen. Los descuartizados continúan apareciendo, continúan por allí apareciendo con sus narcomensajes de los grupos criminales que por supuesto cometen el delito. Y así, las muestras de músculo las seguimos viendo en todos los rincones del estado de Michoacán y del país. Querido auditorio, es triste y lamentable, pero incluso este año, hablando en particular del estado de Michoacán, ha comenzado con relevos de mandos policíacos, por, pues simplemente, de verdad, allí también caer en estas prácticas de corrupción, en estas prácticas de falta de compromiso, en estas prácticas triste y lamentable, donde no les importa en lo absoluto el bienestar de los mexicanos. Y lo digo de verdad, lo digo porque ahí está lo que sucedió en Zamora, y que eso es a lo que voy y que me refiero. Cambio de relevos de mandos policíacos. Lo que sucede en Zamora por segunda ocasión, incursionan grupos criminales, en este caso particular, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y nadie, en lo absoluto, de los mandos, escuche usted
o de los grupos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, ni de las fuerzas federales hicieron en lo absoluto nada. Ni siquiera presencia. La presencia la hicieron hasta horas después de que habían incursionado los criminales, de que habían hecho y deshecho, de que dejaron huella, de que dejaron el mensaje. Así. Eso sucedió una ocasión. Y en estos últimos días lo mismo. Vuelve a incursionar el grupo criminal, hace de las suyas, quema viviendas y demás. Hizo y deshizo. Y nadie le impidió. Nadie siquiera trató de inhibir, de ahuyentar, o lo que quiera, en lo absoluto. Nadie se movió. Y esto, dicho o declarado por el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, dice que pues allí las fuerzas policíacas que se hicieron tarugos. Así lo dijo el titular del Ejecutivo. Y esto hizo eco en los mandos, por supuesto, policíacos, en la Secretaría de Seguridad Pública y en la misma Guardia Nacional, al grado que cambiaron al comandante regional, al encargado de la policía estatal en aquella región, porque la Secretaría de Seguridad Pública tiene comandantes regionales, tiene grupos regionales en cada estado, en cada lugar del estado de Michoacán, ¿sí? Por regiones, precisamente por eso lo de regionales, dividido el estado en regiones y por supuesto un encargado con personal a su mando. Es como está dividido y como tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y en este caso, allá de Zamora, digo y repito, las palabras del propio titular del Ejecutivo de que se hicieron tarugos, hicieron eco y cambian a los mandos. Esperemos y no continúen como lo dijo el gobernador de Michoacán, haciéndose tarugos. Y hoy, que el día de hoy, cumplan con su trabajo, que cumplan con lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con el compromiso que ellos tienen, con la obligación que ellos tienen al trabajar, al rentarse, al ser funcionarios y encargados de esta parte de que es la seguridad, ¿sí? En donde se supone todos debemos de confiar, todos deberíamos de estar tranquilos en un determinado momento, de saber que la policía está cumpliendo con su trabajo. Esperemos que esto funcione, que esto cambie, de verdad, porque cada vez las cosas se ven más difíciles. Cada vez esto se ve que se agudiza más, créame, en el tema de seguridad. Ojalá y me equivoque, ojalá y las cosas cambien para bien, ojalá y sea todo, pero todo lo contrario. No nada más en la región de Zamora, no nada más en la región del Bajío, que es allí en Zamora, sino que sea en todo el territorio michoacano, pero además en toda la geografía mexicana, en todo el país de México, de verdad. Porque, repito, los mexicanos y los michoacanos en particular
estamos sedientos de justicia y seguridad. Es increíble, de verdad, cómo lejos de bajar, lejos de disminuir los índices delictivos, de disminuir los asesinatos, de disminuir todos los crímenes en general y todos los delitos en general, estos van a la alza. Increíble que el año 2019 haya terminado como un año o el año más violento y que ocupe precisamente uno de los seis primeros lugares o de los 6 estados más violentos del país, en este caso hablando de Michoacán. Es increíble de verdad que el 2019 haya quedado marcado como un año o el año que registró más feminicidios, sí, y nada más, de los últimos 26 años, que hay o quedó una cifra récord en asesinatos de mujeres. De verdad, increíble que en el estado de Michoacán, a pesar de los supuestos esfuerzos, de las constantes o de los constantes operativos que se implementaron de manera coordinada entre las diferentes corporaciones policíacas, tanto del nivel municipal o de los niveles municipales, estatal y federal, que esto no haya funcionado, que las estrategias hayan sido fallidas en temas de seguridad. Increíble, de verdad, porque se registraron casi 2,000 asesinatos en este año 2019 en Michoacán. 2,000 homicidios, 2,000 personas a las que les arrebataron la vida de manera cruel, así como usted lo escucha. El crimen organizado no respeta ni respetó niños, ni mujeres, ni ancianos. Es más, ni siquiera religiosos, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable que se siga viviendo casos de verdad así de preocupantes y así de delicados. Créanme, increíble que las autoridades, lejos de hacer lo que les corresponde, tengamos que darle cuenta de que son aliados, se convierten en aliados de los criminales. Y tal es el caso reciente que le informamos el día de ayer, allá en Sayula, en el estado de Jalisco. Policías municipales bloqueando el paso de elementos del ejército mexicano que iban en persecución de presuntos criminales. Y los elementos policíacos en las unidades oficiales, en patrullas, se les atravesaron a los policías, a los elementos del ejército mexicano, a los elementos castrenses, retándolos sin importarles en lo absoluto, retándolos simplemente para cubrir y permitir la huida de estos presuntos criminales. Así como usted lo escucha y como lo está viendo en las imágenes en su pantalla, en su televisor. Así, los policías aliados de los criminales. Y así como en Jalisco, lo hemos visto en Michoacán y lo hemos visto en otros estados de la República, donde, repito, los funcionarios de las diferentes autoridades se convierten en aliados de los criminales. Y así no funcionan las cosas en lo absoluto. Afortunadamente, digo, entre comillas, dieron de baja a estos elementos policíacos de Sayula para denunciarlos y supuestamente allí
levantar o hacer carpetas de investigación sobre estos elementos. Que lo que debieron haber hecho las autoridades es detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades y no a investigación o a una carpeta, integrar una carpeta de investigación. Porque los hechos ahí estuvieron. Hubo, claro, allí la práctica de bloqueo, de apoyar a los presuntos criminales. Y eso fue claro, eso fue así. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Y repito, así no funcionan las cosas. Si la autoridad no pone mano dura, si la autoridad no cumple simplemente nada más con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto nunca terminará. Esto continuará. Agreguémosle lo que les decía, los temas de corrupción que se ven en todos los sectores, no nada más en el tema de seguridad, en temas financieros, en temas de salud y demás. Es increíble que, por ejemplo, el estado de Michoacán ocupe los primeros lugares en temas de corrupción. El primer lugar, o los primeros lugares de todo el país, de todos los estados de la República Mexicana. Temas de corrupción. Es increíble que el estado de Michoacán sea uno de los primeros estados de la República más inseguros y más violentos, como lo escucha usted. Así. Está nada más Michoacán dentro de los 6 estados de la República más violentos y más inseguros. Así como usted lo escucha. Crímenes, crímenes, crímenes y más crímenes. Descuartizados, colgados y el resto con los narcomensajes. Así. De verdad, esto es preocupante. Y que a pesar, y repito, de los discursos de las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, donde dicen luego que las cosas están bien, que todo está bien, que no pasa nada, que luego se registran hechos aislados y que todo está controlado, querido Vittorio. Pues en la realidad vemos todo lo contrario. En la realidad vemos todo, de verdad, lo contrario. Esto, lo único que nos deja ver con esto de que todo está controlado, porque nunca dicen por quién, así, que nunca dicen por quién, es que sí, está controlado, pero por el crimen organizado. Porque el crimen organizado es quien tiene éxito en todo lo que se propone, en todo lo que hace. Y nadie se lo impide. Es triste y lamentable, pero pues es una realidad que vemos y vivimos día a día. Y repito, las estrategias fallidas, estrategias tanto de los municipios, del Estado y de la propia Federación. No vemos resultados, no vemos así, nada más, que se cumpla con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escuchamos los discursos
discursos alegres, señalando, mencionando, diciendo y demás, pero nunca vemos que se ejecute algo, nunca vemos resultados. Es triste y lamentable, pero incluso vemos cómo se exponen a las propias luego fuerzas federales, como es el caso particular del Ejército Mexicano y de otras corporaciones policíacas, y sí, también estatales y municipales, porque también hay elementos buenos, elementos sanos, elementos que sí cumplen con su trabajo, pero que se los impiden sus mandos, porque luego sus mandos son los que están involucrados, los que son aliados de los criminales. Sí, y lo hemos escuchado incluso de los propios elementos de las secretarías, de las diferentes secretarías de seguridad pública, tanto municipales, estatales o federales, cuando tratan de cumplimentar algo, cuando detienen a algún criminal y estos lo quieren poner a disposición, dan parte porque así lo tienen que hacer y reciben la instrucción de manera inmediata de que lo dejen en libertad y que no se metan en problemas. Eso es un hecho, eso es una realidad. Y lo vuelvo a repetir. Esto dicho por propios elementos de las diferentes corporaciones policíacas. Y lo único que hacen es exponerlos a ellos. Así de simple, es triste y lamentable, pero una realidad. Y ojalá, repito, en este 2020 cambie todo. En este 2020 mejoren las cosas por el bien del país, por el bien y mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos. Para ver un país en crecimiento, para ver un país exitoso. De lo contrario, los exitosos son los criminales, porque criminales están por todos lados, criminales hasta en Petróleos Mexicanos, y dicho, reconocido y declarado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Criminales en todos los niveles de gobierno. Digo, porque son criminales aquellos que se roban el erario, que se roban el recurso del pueblo. Son criminales. De otra manera, no se les puede llamar. Aquellos que practican el tema de corrupción y otras prácticas que tienen que llevar en sí. Pero bueno, así las cosas en nuestro país y así las cosas en el estado de Michoacán.